Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 330 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, esta vez al otro lado del charco, al otro lado del Océano Atlántico, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí al otro lado, como bien dices, del charco, pues seguimos hundiéndonos en el fango, en la miseria, en el desastre. Y en la penúltima, porque nunca puedes decir la última, pues siempre hay algo nuevo que todavía no hemos tenido tiempo de conocer, es la decisión que avanza en Francia, también en España, promovida por la Unión Europea, de utilizando digamos, el pretexto de que los niños tienen que estar protegidos de todo lo que hay en las redes sociales, pues nada, se ha lanzado a una campaña en la cual el propio presidente Sánchez, ya aquí en España, ya ha dicho que no está en España, estas cosas las dice cuando está por ahí y tal. No tiene que decir en relaciones internacionales, es decir, entonces te quiere contar cosas que tienen que ver con España y tal, porque si no, no tiene nada que decir en los foros internacionales. Y como en los foros internacionales tampoco le escuchan la gente que está por allí de otros países, pues no le interesa lo que dice, porque España es un país de tercera categoría, pues entonces tiene que contar estas cosas. Creo que está por ahí en Dubái, en algún sitio de esto. Pero bueno, da igual. La cuestión es que lo que ha dicho es que efectivamente se va a hacer una ley para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años, que es el inicio de un gran programa y vasto programa de censura digital, con un carnet digital que se terminará imponiendo para controlar completamente la información en Internet por parte de la Unión Europea y de los gobiernos que forman parte de la Unión Europea. Ahora, si quieres, hablaremos de esto, tiempo hay. Pero vamos, esto es lo que está ocurriendo, es decir, la distopía orwelliana o neorwelliana camina a pasos agigantados hacia un control de la información absoluto. Y en ello estamos. ¿Qué tal por ahí? A ver, cuéntanos tus primeras impresiones de la Argentina de Milei. ¿Qué tal? No sé, aunque sean 4 cosas que has visto, alguien que te haya contado algo, No, familiares. la inflación por las nubes, el consumo por el piso, la situación desastrosa, pero sinceramente bastante poco visto y mucho caos, mucho estrés. Todavía cosas aquí no terminadas del todo y bueno, de aquí para allá, correteando de un lado para el otro, el viaje muy largo, me acompañó mi familia con el chiquilín, así que, uff, muchas horas de vuelo encima, la voz tomada por el aire acondicionado, maldito aire acondicionado de los aviones, especialmente en Deutsche Welle, casi lo llamo, en Lufthansa. A toda máquina, el aire acondicionado, los 3 con el pecho tomado, ahora mi familia, ¿no? Todo un desastre, pero aquí feliz con el calor, la humedad y el caos. Fernando, muchos temas, muchos temas para hoy. ¿Qué tal si comenzamos con esto? Vamos allá. El tremendo ataque llevado a cabo ayer por Rusia contra la infraestructura energética ucraniana, no solamente en Kiev, sino en Odessa, Kharkov, Sumy, Dnipro, Zaporilla y otras regiones. Ataque llevado a cabo inmediatamente después de la finalización de la tregua, acordada en realidad por Putin y Trump, no por Putin y Zelensky, más allá de los intentos de adjudicación de esta negociación a Zelensky. Y de hecho, ayer Zelensky refunfuñaba con que Putin había abandonado la tregua, rompiendo su palabra, y el propio Trump respondió, no, la tregua del domingo pasado a este domingo, por ende, ya no aparecen en tregua. Por cierto, a lo largo de esa semana de tregua, Rusia no abandonó los ataques, pero simplemente los redireccionó hacia la infraestructura de transporte. La tregua determinaba la
prohibición por una semana de ataques contra la infraestructura energética. Eso Rusia lo cumplimentó, pero machacó la infraestructura ferroviaria y a partir de el día de hoy, nuevamente, la infraestructura energética con mucha, pero mucha fuerza. Presento algunas cositas, Fernando, antes de tu Vamos allá. análisis. Permiso. Por aquí, el mapa de Ucrania. 4 las centrales energéticas en los alrededores de Kiev, para comenzar por la capital. Esta la primera, aquí, el día de ayer. Aquí, el día de ayer, ataques contra la central, esta de aquí, la número 6, ubicada aquí en las afueras. Si me Sí. acompaña. Pip. Bueno, esta de Vale. aquí, en las afueras, arriba a la derecha. Esta de aquí, esa la número 6, esta la número 4, aquí. Más abajo, al otro lado del Dnipro, por aquí, la número 5. Y después, en el centro, por aquí, una central térmica, pero no de producción de energía, sino por sobre todas las cosas de producción de calor, de calefacción, básicamente, agua caliente. Bueno, el día de ayer Rusia perpetró un ataque con 521 lanzamientos de drones y misiles, 450 drones y 71 misiles, Fernando. ¿Qué tal ese Bueno, yo número? tengo aquí, a ver, las fuentes ya sabes que varían. Yo tengo aquí 98 misiles. Pero no sé si estoy. Me estoy Posiblemente porque equivocando. no, la cuestión la siguiente, esto de la madrugada de ayer, pero como esta mañana en Europa realizó un nuevo ataque Rusia, posiblemente estén Han sumado. contabilizando exactamente ambos en conjunto. Aquí A podemos mí me presentar en salen, primer lo lugar. digo Sí. para comprobar, a mí me salen, según lo que cuentan aquí, lo que cuenta en concreto, que suele hacer este tipo de cosas, que es AMK Mapping, y a mí me sale 35 Iskander M, 21 KH-2232, que son misiles de crucero, el Iskander M no, el balístico, el 20, aproximadamente, todo esto es, no se puede cuadrar, 20 Iskander K, que estos son misiles de crucero, 18 KH-101, también misiles de crucero, y 4, ni más ni menos que misiles hipersónicos Zircon. Esto es lo que a ver, son diferentes fuentes y la variación es habitual, quiero decir, y de hecho Sí. en todas las cifras te pone aproximadamente. Casi seguro, Fernando, sumado lo de ayer en la madrugada y el Sí, día de hoy por la sí. mañana, 521 ayer y el día de hoy en esta mañana, aquí el otro aquí, 105, así que casi seguro ambas sumadas. De las Sumado. centrales alcanzadas en Kiev, la número 6, esta de aquí arriba, ya destruida hace unos días, Sí. si no recuerdo mal, el día 29, un video con la destrucción total. Sí, me acompaña aquí. Ahora sí. Además han Atención al paseado estado de esto. el. Sí, Atención a a esto, ver. Fernando. Esta a las 6 hace unos días. Pues no está muy bien, ¿eh? Las cosas como. No sé yo, las reparaciones aquí las veo complicadas. A muy largo plazo. Es decir, porque está hecho una porquería, las cosas como son. El grado de destrucción es tremendo. Uf, en No, profundidad también. esto para tirarlo todo, quiero decir. Aquí no Por se lo puede sacar. leído por ahí, Fernando, esto ya es irrecuperable. Más sencillo la construcción de una central nueva. Sí, sí. Esto es todo chatarra ya. Varios pisos penetrando esos Sí, sí, misiles. fíjate, Varios ahí que pisos. se ve a este hombre el tamaño del destrozo. Это пизда, блядь. Ебучий корень, блядь.
Nada, esto. Que por cierto, no sé si tendrás también las imágenes. El otro día, al impresentable del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Ajá, ya le las pasearon presentamos. también. Esta a Ah, las vale, vale, 6. me callo, me Vamos a callo. recorrer las centrales de Kiev una por una, mi Vale, estimado. vale, vale, vale. Vale. Es que tener a Mark Rutte Esta ahí, esto la es un 6. espectáculo. Bueno, hasta aquí ya bastante evidente el estado de esto. Y esto ya Esto hace está unos hecho. días. Número Estará 6. peor. Sí, esta la 6 aquí arriba, una vez más. En el noreste, ¿verdad? De la ciudad de Kiev. Efectivamente. Ahora, los ataques de ayer por aquí, día aquí. Vale. Esta de aquí, la 4. Y en la 4, según lo registrado, 2 Iskander ayer y la visita posterior de un amigo tuyo, Fernando, aquí. Tu amigo Mark Rutte. Mira qué pinta lleva, pero vamos a ver, que vas a ver unos escombros. Es decir, vete preparado. ¿Ves cómo van los demás? Abrigados, tal, no sé qué. Y esta se ha puesto aquí. Le habrán prestado un gorrito y dice, ponte un gorrito, anda. Porque. Y va el tío de traje con el abrigo ahí, pasando más frío que otra cosa. Este hombre de verdad no sirve ni para esto. Por De alguna vergüenza razón ajena. el video con problemas. Lo Ahí. acompaña el presidente Yatsevkovich, el nombre no recuerdo exactamente, el famoso Yates lo llamaban, así lo llamaba Victoria Nuland. 5 misiles balísticos, según el presidente ucraniano en el relato. Perdón, el primer ministro ucraniano, mala mía, el primer ministro en el relato a Rutte. Ahora sí el video. He hecho una porquería. Pero qué cosa, ¿por qué no puede el resto? Bueno, quizás por la conexión aquí. No, espérate, se está cargando a ver si sigue. Pero vamos, Bueno, el paseíto este, mostrándole que lo mal que están las cosas, pues bueno, pues algo tiene que hacer con el pobre Mark Rutte, que fue allí, soltó un discurso en el Parlamento, nadie le hizo ni caso. Estaba, de hecho, la mayor parte de los parlamentarios ni fueron. Entonces, bueno, pues estuvo allí hablando, diciendo tonterías. Entre las tonterías que dijo, es algo así al final del discurso, es para matarlo. Yo si soy los ucranianos lo mato. Dice, no, pero confiamos en los ucranianos y en su capacidad de resistir el frío y tal, os apoyamos a aguantar el frío. Yo estoy un ucraniano y digo, que aguante tu puntos suspensivos, tu family. Es decir, o sea, no se puede ser más patán. Es decir, vamos a ver, es decir, pero por favor, estar allí pasando las canutas, te llevan a ver que les están destruyendo las centrales eléctricas que ya no tienen capacidad para pues eso, generar electricidad, calor, etcétera. Encima con temperaturas que han llegado a -20. Y tú vas y dices, aguantar, muchachos, que confiamos, que sois fuertes, que sois valerosos, que podéis seguir para adelante. Estamos con vosotros, ¿eh? Nosotros no pasamos frío, vosotros sí, pero aguantar el frío, ¿eh? Que la primavera está al caer. Y dices, es para matarlo. Yo soy un ucraniano y me lo cargo allí mismo, por idiota, básicamente. en efecto, la visita realmente patética. Sí, Por aquí no pudimos presentar el video completo, pero básicamente en la recorrida presentan una central térmica total y completamente destruida, incluso más que en el video anterior. sí, Con sí. lo cual, Fernando, la central número 6 aquí y la central número 4 aquí, ya completamente eliminadas, destruidas para siempre. Aparentemente, la número 5, esta de aquí abajo, está ayer con 6 Iskander. 6 Iskander M. Esta aparentemente todavía con algo de funcionamiento. Está la número 5. Aquí el reporte. Y después la central de producción de calor. Aquí, esta de aquí, también completamente destruida. Aquí las imágenes
mostrando la destrucción de esta planta. ¿Qué más, mi estimado? Bueno, a ver, yo aquí lo que tengo, Sí. verme corrigiendo, es que no solo se atacó efectivamente la ciudad de Kiev, las centrales eléctricas están más o menos dentro de lo que es la ciudad, sino también las que están en la región, y no solo centrales, sino repetidores, subestaciones, y por Como ejemplo en esta, Kiev esta de aquí, Fernando. Esta es la Ah, subestación de Kiev en las afueras con 12 misiles X-32 y 2 misiles qué barbaridad. Zircon. Sí, esta de 750 kilovatios es fundamental, porque creo que es esta, no estoy seguro, creo que es esta la que además lleva, que es de lo poco que le queda a la ciudad de Kiev, electricidad a través de esta subestación de la central nuclear de Rovne, o Rovno, no sé cómo se pronuncia bien. Exactamente, Con lo exactamente. cual, si se cargan lo que les llega de esta central nuclear, pues ya se quedan prácticamente sin nada o casi sin nada. Ahí la tenemos. Y luego también, bueno, es que han atacado un montón de cosas. Es decir, otro sitio, ahora lo veremos, que han sido machacados, ha Después, sido Dnipro. sí, Pero bueno, ahora lo veremos. Dime. hacia allí quería precisamente, hacia allí quería como próximo objetivo, como próximo lugar, aquí en Dnipro, atacadas las 2 centrales más importantes de acuerdo a mi reporte, una Sí, con 18 Iskander en una hora, según los reportes. 18 misiles Iskander en una hora, esta de aquí. Esta llamada ataque central de Priniprovska. Y aquí sí, sí, muchas efectivamente. imágenes. Fíjate. Esto, Ha sido lo de Dnipro, ha sido una lluvia de misiles tremenda. O sea, ha sido machacada. Ojo, porque es decir, esto lo que está es sobrecargando las capacidades de la red eléctrica hasta el punto de que va a llegar un momento en que ya no va a ser ni siquiera necesario seguir atacando, porque la propia red eléctrica va a colapsar, se va a hundir, se va a venir abajo. Y está cada vez más cerca, ¿eh? Quiero decir, que esto no es que diga, no, dentro de varios meses, en verano. No va a llegar a verano. Es decir, y además, los rusos, como mínimo, hacen un ataque más o menos de este tipo una vez a la semana. A veces hacen dos. Por supuesto, el resto de la semana siguen también atacando. Pero digamos, estos ataques masivos, al menos una vez a la semana, con lo que pues la situación es crítica para el sistema efectivamente. energético ucraniano. El segundo punto de ataques de la ciudad de Dnipro, en la región de Dnipropetrovsk, aquí en este Sí. nodo ferroviario, también un ataque muy fuerte. En este, bueno, aquí son solamente el registro de los incendios en esta región. Quizás el día de hoy algo, no, nada. Bueno, Dnipro también entonces esta vez, no solamente Kiev, sino también Dnipro, donde más. Kharkov. Efectivamente, nosotros en Kharkov nuestra está recorrida, prácticamente ahora sin luz. Kharkov, para arriba, tuc, tuc, tuc. Recordar que esto, es decir, la pérdida de capacidad eléctrica, de gas, de tener calefacción, etcétera, todo ese tipo de cosas, en última instancia, la pérdida de capacidades energéticas afectan no solo a la población civil, sino afectan bueno, esto es lo que dice este hombre es muy interesante, afectan a la población, perdón, dicho, a los militares también, al ejército. De hecho, el que tengan que derivar cantidades enormes de sistemas de calefacción o de generación de electricidad diésel hacia la población civil hace que no vayan que esos generadores no vayan a zonas militares.
por poner un ejemplo. Sí. 2 puntos nodales atacados. Por un lado, la central de Kharkov. Un miembro del Parlamento. Ah, qué linda la bandera detrás, ¿no, Fernando? ¿Qué? Qué linda la bandera detrás, ¿verdad? Sí, Patriota. en fin. Bueno, la bandera del nacionalismo ucraniano. Este hombre, no sé si lo tengo por aquí con sus títulos. Ya mirad. Bueno, este señor aquí, por lo menos según la traducción aquí, diciendo lo siguiente, es un miembro del Parlamento local, diciendo: reparar la central térmica de Kharkov es imposible. Será mejor construir una nueva. Bueno, así es. Dicho por ellos mismos, ese es uno de los puntos en los ataques. Y después esa la central número 5, aquí también con números. Recordaba otro punto de ataque por aquí, en las afueras. ¿Dónde, Fernando? ¿Lo recordás dónde? Acá abajo. En Kharkov, a ver, aquí, en más abajo, Kharkov. Aquí en otra. Vale. Luego también se ha atacado otros sitios, que no son Kharkov, quiero decir. Ni Dnipro ni... Esto en las afueras de Kharkov. Por aquí la central 4 misiles Iskander en Smipska, en las afueras de Kharkov también. Hoy aquí imágenes, pocos videos hoy, mucha censura, evidentemente. Pero reportes de ellos mismos. O imágenes muy poco nítidas, muy borrosas. Normal. Finalmente, ataques bueno, también en Vinnytsia, Odessa. En Odessa, en Vinnytsia también. Vinnytsia, que es una región, es un oblast, y allí también han atacado una subestación eléctrica de 330 kilovatios con 6 Iskanders y 9 KH-101, según leo aquí. Que no está mal, que lo sepa. Bien. Para que se vayan enterando. Vinnytsia está por ahí, por encima de Nikolaev. Bueno, lo presentamos ahora en un segundín. Sí. En Odessa la mayoría, ahí sí que lo que ha caído en Odessa son drones a patadas. Es decir, les han caído Shahid o Geranium 2, todos los que han querido. Y de ahí estas imágenes tremendas de incendios y de explosiones. Odessa, que también está muy tocada. De hecho, en Odessa ya se vienen repitiendo desde hace semanas, incluso algunos meses, pequeñas protestas de los vecinos y tal por la falta de energía. Y cortes de circulación, etcétera. De manera espontánea, ya digo, de los propios ciudadanos de Odessa, que empiezan a estar un poco hartos. No olvidemos que Odessa es una ciudad rusófona y mayoritariamente prorrusa. Entonces, bueno, se junta el hambre con las ganas de comer. Pero sí, ahí se puede ver perfectamente. Más Odessa, por varias centrales destruidas, distintos lugares en el puerto. Ataque múltiple, estimado Fernando. ¿Cuáles las perspectivas de resistencia de los ucranianos en esta situación? Porque cada vez más cerca del abismo esto. Efectivamente, es que esto, a ver, ya va a depender de lo que quieran hacer los rusos. Ahí yo no sé si los rusos, yo creo que sí, que ya por fin han aprendido y han dejado de hacer tonterías. Bueno, todavía siguen haciendo alguna que otra tontería, pero que los rusos van a ir hasta el final, es decir, van a ir a terminar de rematar, de destruir el sistema energético ucraniano. Incluso yo creo que para evitar que las 3, me parece que son, porque la de Zaporilla está controlada por los rusos. Las otras 3 centrales nucleares que tienen las van a desactivar atacando subestaciones de tal manera que al no llegar energía eléctrica a la central para diferentes usos, etcétera y tal, las centrales se paren automáticamente. Yo creo que eso lo van a intentar, lo van a hacer,
para que no haya ningún tipo de generación de energía eléctrica. Esto va a provocar, ya lo está provocando, pero bueno, va a terminar provocando varios efectos que yo creo que a los rusos les vienen extraordinariamente bien. Primero, descontento de la población civil o de una parte, porque si lo que sí estamos viendo es que todavía hay un apoyo muy importante de la población civil a la guerra. Y de hecho, se hacían encuestas hechas en Ucrania de que hasta qué punto querían los ucranianos, estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de paz y ceder los territorios de Donetsk y tal. Y había, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero la mayoría estaba a favor, es decir, de no, vamos, a favor de no ceder, es decir, de que, o en contra, mejor dicho, de no ceder y seguir la guerra con tal de no ceder esos territorios. Quiero decir que no, una cosa es que hablemos de poblaciones localizadas, pues como puede ser Odessa, pero en términos generales, la mayoría de la población ucraniana parece ser que sigue apoyando al régimen de Zelensky. Pero en fin, pero bueno, evidentemente los descontentos irán aumentando. Y luego lo que también estamos viendo ya, veremos a ver cómo va a ir creciendo, es en la medida en que no puedes vivir ya en una ciudad que no tiene calefacción, pero la calefacción dice, bueno, viene la primavera, viene el verano ya, pero es que ahí efectivamente te dará igual la calefacción, pero es que no tienes agua. De hecho, se están haciendo comentarios tan absolutamente ridículos y absurdos. Esto lo he visto por ahí en un vídeo ucraniano de estos, que te partes de risa, pues un especialista, un técnico y tal, diciendo, no, mire usted, pero las tuberías van a aguantar, los desagües van a aguantar, porque las heces fecales, ¿no? Las deposiciones que hace la gente generan calor y eso protege las cañerías. Ah, qué bueno. En fin, no sé yo, me parece a mí que por mucho que estén allí echando heces fecales, como que no. Un poco tonterías de estas. Es decir, hace unos días presentábamos imágenes de un video grabado por los residentes de un complejo residencial relativamente grande y presentaban imágenes de de las tuberías del desagüe, básicamente la salida de la Kakutsa, congeladas también. claro. Eso no he visto nunca, no No, solo no, la llegada de agua, sino el caño descendiente unificando todos los reventado. inodoros o los retretes, ¿sí? Completamente congelado. Y por eso la Claro. compra de, ¿vistas las imágenes, Fernando, de la gente Sí, comprando piedritas para gatos? Las piedritas esas utilizadas para la sí, caca de sí, los sí, 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 gatos, sí. comprando masivamente bolsas de varios kilos y evidentemente utilizando eso para sí mismos. Claro. ¿Eh? No, no. Y yo he visto imágenes en las que ves los inodoros, en las que ponen una especie de bolsa de plástico y tal en el inodoro para poder hacer sus necesidades y luego la bolsa la cierras porque ya no puede caer a través del desagüe del inodoro, del retrete, ¿no? Y entonces, una vez que termina, pues coges la bolsa, la cierras y te la llevas por ahí, la tiran en la nieve y tal, pero claro, esto ahora, con esas temperaturas, bueno, pero en cuanto bajen las temperaturas, cuando suban las temperaturas, van a tener un problema también sanitario. Es decir, porque claro, todo este tipo de desechos que van tirando pues, a la calle, a la nieve y tal, pues tampoco tienen muchas más opciones, o a la basura, o lo que sea, teniendo en cuenta cómo está la situación, va a tener ciudades sobre todo grandes como Kiev, tiene unos 3 millones ahora mismo de habitantes, o tenía, no sabemos lo que tiene realmente, van a tener grandes problemas, porque Crisco ya dijo en su momento que 600.000 se habían ido. No sé si es la verdad o no, pero lo dijo. Esa es otra de las cosas que también vamos a ver, problemas sanitarios y digamos, una salida de la población, no solo de Kiev, sino de otros sitios, una migración que no sabemos hasta qué punto va a ser solo interior, es decir, o en qué porcentaje va a ser interior, un desplazamiento interior hacia zonas donde la situación esté mejor, zonas en el oeste, obviamente, o directamente gente que va a intentar salir hacia Europa, fundamentalmente, hacia los países europeos, con una nueva ola migratoria que va a meter presión a Europa en este tema. Esto lo veremos más adelante, pero ya se está produciendo esa salida porque no se puede vivir en ciudades
fundamentalmente, ya digo, da igual que sea verano o invierno, pero lo que no puedes vivir es sin agua. Sí, Y esto, sí. y esto está también acabando. Es decir, al reventar las centrales eléctricas estás acabando con todos esos sistemas de bombeo eléctrico para subir agua desde un montón de sitios. Por aquí más imágenes de Rute en Kiev. Haciendo cabra. Bueno, ahora sí. Bueno, el grado de cinismo de esto, consultado por un periodista, respondió Rute: siento admiración por la resistencia ucraniana. Sí. Poco después de presentar una ofrenda floral a los caídos en Kiev, caídos por obra y gracia de las políticas impulsadas por la OTAN, precisamente comandada por este señor, aunque recordemos que su posición básicamente representa lo mismo que un florero, porque Sí. este señor solo responde a daddy, a papi, a Trump, al presidente de Estados Unidos. Manda lo mismo que yo en mi casa. Es decir, cero. No, pero vamos a ver, es decir, no, efectivamente es una especie de portavoz que no pinta nada. Pues lo mandan allí a hacer el tonto porque no pinta nada. Pero bueno, lo que tú decías, el cinismo, porque no olvidemos que esta es una guerra provocada por la OTAN. Es decir, esto no es que bueno, esa primera, los rusos o los ucranianos, no. Es decir, esto que tiene su arranque en los sucesos, en los acontecimientos de 2014, del Euromaidán, que es rápidamente cooptado por los servicios secretos de un montón de países, es decir, y que Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Y a partir de ahí lo que crean es una especie de, de revolución de colores, de motín, que lleva a la destrucción al final del gobierno ucraniano de Yanukovych y después de una matanza, etcétera. Y bueno, pues esto lo empieza la OTAN muy a sabiendas de lo que están haciendo. Esto ya estaba preparado de antemano. Y el resultado, pues ya lo estamos viendo ahora. Es decir, que esta no es una guerra de elección de Rusia, es una guerra de obligación. Les han obligado a ello. Y hay me viene a la memoria ahora en relación con esto, de los tropecientos 50.000, más de 3 millones de documentos desclasificados de Einstein, hay uno en concreto que dice más o menos lo siguiente. Creo que está hablando con Peter Thiel, creo, no estoy seguro ahora mismo, y se refiere a Obama. Entonces dice, no, le cuenta a este y está diciendo, no, algo así como que está muy bien la política del caos de tal en el mundo. Y dice, no, fíjate, lo de Siria, lo de Irak, lo de tal, no sé qué, cautizar todo esto es estupendo y tal. Y dice, no, al final va a haber que darle la razón a Obama y tal, porque es el que inició esta política de caos. No olvidemos, el caos de Ucrania de 2014 lo hace Obama, que es en quien está en el gobierno en ese momento de Estados Unidos. Así que, bueno, Einstein, de alguna manera, nos da la razón cuando hemos venido defendiendo que la política de Estados Unidos ante sus limitaciones militares, después de ver lo que pasó con la guerra de Irak y Afganistán, pues ha sido caotizar todos los países que pueden para perjudicar fundamentalmente a rusos y chinos. Atención a esta imagen, Fernando. Supermercado Joder. de Kiev. El carrito, changuito, como lo llamen en sus países, lleno carro de compra. Con bolsas de piedritas para gatos, por lo menos así las llaman acá en mi tierra, en España quizás de otra manera, esas piedritas utilizadas para esas bandejas en los cuales los gatitos defecan y después muy prolijitamente generan una montañita de piedritas, ¿no? Siempre muy... Entonces, ahora, muy por lo que me cuentas, a ver si he captado la idea. Compran estas piedritas, quitan al gato
y son ellos los que hacen encima de estas piedritas sus necesidades. Esta sería la Claro, idea. Vale, vale. evidentemente. Pero Y una vez, la pregunto, cantidad de piedritas necesarias para generar esa mayor, montañita, esa pilita de piedritas encima mayor. de la caca, de las heces, evidentemente mayor. Por aquí otra imagen más, Fernando, también del Claro. mismo Bueno, y supermercado. cuando, pero a ver, yo es que tengo un desconocimiento Aquí, absoluto de estas cosas. atención a esto, el fabricante Vacío, de las pero por Dios. piedras, en Pero su vamos a mejor ver, momento, yo es que tengo un manda desconocimiento por absoluto. absoluto. Explícame. Pues Sí, es que como no he tenido ni gatos ni perros, he tenido otros animales, pero no, estos no. Es decir, vamos a ver. Vale, tú depones, el gato depone, el ucraniano depone en la bandeja esta con las piedrecitas y las ponen las piedrecitas encima de las heces fecales. Bien. sí. ¿Y luego qué hace? Porque eso se queda ahí. Por mucha piedrita que Bien, pongas, ¿cuál es el sí. siguiente paso? Bueno, que esto de los ucranianos deponen presenta un doble sentido y, evidente, no Sí, bueno, solamente depuesto en defecan. su momento Yanukovych, sino que, Ya, bueno, deponiendo también otras cosas, sí, le defecan. pones de todo. No, Sí. después de esto, Fernando, una pilita, y eso de alguna manera retrasa la difusión de los olores y hedores, Ya. ¿no? Por un tiempo, más o menos eso ahí contenido con los gatitos. Ahora, cualquier dueño de gato está consciente de que si uno no realiza el cambio de las piedritas usadas cada 3 o 4 días, aún con las piedritas, después esa bandeja con piedritas y la caca debajo de las piedritas Piedreritas. comienza a generar un hedor, un olor insoportable. En el caso de humanos, para mí, después de un par de horas, lo mismo. Ya. Pero bueno, Y, y, entre eso y la caca no cubierta con piedritas, ya. quizás así mejor, Fernando. Y Pero si bueno, lo apoyas de alguna manera, lo ayudas echándole, por ejemplo, mucho ambientador, ¿esto no mejora la cosa? O no sé, yo nunca, no he tenido gatos, o sea, eh, pero ambientador sí, de este que tienes en la casa y tal, sí, pum, lo pero echas. genera para mí, en Argentina lo llaman desodorante de ambientes. Sí, Ambientador en Colombia, bueno, el ambientador genera el efecto de enmascaramiento del olor y efectivamente. después uno con esa sensación de, por un lado, lavanda artificial por un orificio y por el otro olor a caca. Sí, bueno, sí. Aparentemente por aquí un video también, un momento, Ah, Fernando, muy con una, interesante. A mí es que ¿ves? estos temas escatológicos siempre me han interesado mucho. Un Eh, segundito, así esto quitado por aquí. Y ahora sí, el video de la mm. señora no mostrando el acto mismo, pero No, sí, bueno, eso es igual, con frío o con calor, con energía eléctrica, no, todos más o menos lo hacemos igual. sí, sí, aquí la explicación decidimos utilizar piedritas para gatos. Ahí en la bolsa, el paquete Sí, se industrial. abre ahí se va a abrir el paquete. Claro, tienen una paellera o algo así grande porque ellos. Sí, y ahí como una bandeja muy grande con las piedritas, nunca vistas de ese color, Yo no. sinceramente, blanquitas. Bueno, y ahí defecan, Ah, mira. y ahí realizan Bueno, tiene, sus necesidades. creo, no lo sé, pues ya digo, yo pensaba, pero creo que no. A ver, las deposiciones, es decir, las heces fecales, es decir, pues, por ejemplo, de las vacas y tal, y estas cosas, pues parece que para la agricultura siempre ha sido históricamente un abono natural que se ha utilizado de toda la vida. Pero me contaron una vez, yo no tengo ni idea, ¿eh? Digo, porque yo pregunté ingenuamente, digo, bueno, pues esto, los humanos se puede hacer lo mismo. Es decir, o sea, no, me dicen No, que no sin funciona. procesamiento no puede. No, 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 sin procesamiento no. De hecho, eso puede generar esto, alguna vez he hablado con un alemán en No, los alrededores de una planta de procesamiento de aguas cloacales,
una planta modelo, Sí. a partir de la cual, con muchísima tecnología y muchísimo consumo de energía, podían efectivamente en un pequeño pueblo realizar el procesamiento de esas aguas hervidas y generar después fertilizantes, pero con un proceso bastante complejo y aparentemente por una cuestión de sanidad. Si uno despacha las aguas cloacales, las aguas hervidas, esa caca directamente sobre la tierra, eso puede generar la contaminación de las napas de agua, incluso con enfermedades presentes en la materia ¿Y fecal, por en la qué? caca. No digo, a ver, ¿por qué, por ejemplo, Las la vacas caca de sí, una vaca sí pero nunca, directamente y la vaca de un humano no? No tengo ni idea, ¿eh? O pero sea, si nunca yo voy al viste. campo y lo hago, Sí, ¿eso no fertiliza? no, Pregunto. O sea, no, pero, pero ¿cómo llaman a la bosta en España? Ay, boñiga, boñiga, esa es la boñiga, palabra. Sí, sí, boñiga, sí, sí. boñiga. Sí, Boñiga, bueno, nosotros la llamamos bosta, pero la bosta, claro, la bosta recogible con la mano y sin mal olor, porque la sí, bosta producida con la fermentación del pasto, de las sí. pasturas, no como nosotros comiendo carne y cualquier otra porquería. Entonces eso genera la diferencia en el producto final, estimado Ah, Fernando. Qué mira. programa el de hoy, ¿eh? Con- Hoy un programa. Escatológicos. Yo estoy aprendiendo mucho, de verdad. Yo es que de estas cosas no tengo ni idea. O sea, y no, bueno, ya así se entiende por qué los ucranianos lo hacen en las tierras de los gatos y no se van por ahí al campo a fertilizar sus tierras negras, porque no funciona. Sí, 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 bueno, como un chiste de humor negro, las tierras negras ya bastante fertilizadas con los cadáveres de los muertos, ¿no? Tristemente. También ya puestos a ver, si nos ponemos ya en este plano, en este A plano, propósito de heces, Fernando, aquí sí, el señor Donald Trump, ha puesto veces. aquí consultado sobre la Ay, violación, porque esta es la primera reacción de Zelensky, la denuncia de Rusia violó el alto el fuego que nosotros negociamos. Primera mentira, esto nunca negociado por Rusia, esto efectivamente. concedido por Putin a Trump después de una conversación telefónica. Y en segundo lugar, bueno, esta es la respuesta del propio Trump. On Ukraine, Mr. President, yesterday you were talking about how Vladimir Putin had agreed to a pause during the cold weather. Overnight, those attacks have started up again. Apparently, the worst. It was Sunday to Sunday, and it opened up, and he hit him hard last night. No, he agreed. He kept his word on that. It's a lot. You know, 1 week is, we'll take anything because it's really, really cold over there. But it was on Sunday, and he went from Sunday to Sunday. Are you disappointed he didn't go further or go Yeah, I longer? would like him to. I want him to end the war. I spoke to him. I want him to end the war. Más claro agua, pues mira usted, fue el Estas domingo, las palabras más sabias de Trump desde el comienzo de su hizo en mucho mandato. tiempo. Sí, efectivamente. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Le pedí a ver, una semana es una semana, pues domingo a domingo se terminó la tregua, pues sí la va a bombardear. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, más claro es que, en fin, no hay mucho que entender en esto. Pero, bueno, es decir, como tú señalabas, se dedican a bombardear infraestructuras logísticas, trenes y tal, de cosas de estas, que también lo hacen. Y bueno, ahora mismo, te digo, la situación de Ucrania es crítica, porque es que sin energía no vas a ningún lado. Y esto, bueno, vamos a ver. Terminó el mes de enero. El mes de enero ha sido, entre comillas, relativamente tranquilo si lo comparamos con otros meses del año pasado. Y de hecho ha habido menos territorio capturado por los rusos, pero hay que decir que también es una especie de preparación, de rotaciones, etcétera, para iniciar nuevos ataques, además en envergadura, como parece ser que ya estamos viendo en estos primeros días de febrero. Es verdad que, a ver, el mal tiempo afecta a todos. Se hace mucho frío, sobre todo, por ejemplo, se hace nieva, con lluvia, niebla, etcétera. Esto, por ejemplo, hace que no sé, que sea imposible que los drones puedan volar.
Los drones, digamos, no los drones de largo alcance, sino los drones que están en el frente, ¿no? De 15, 20 kilómetros a cada lado de la línea del frente. Bueno, pues esto no, en esa situación prácticamente no se pueden usar. Aparte, las condiciones hacen que sea muy difícil el hacer grandes avances pues eso, con temperaturas y sobre todo con los ventiscas y tal, que dificulta mucho. Bueno, están teniendo un invierno muy duro, hay que decirlo, igual que el año pasado y el anterior, tuvieron inviernos relativamente suaves o bastante suaves en términos ucranianos. Este está siendo duro. Es decir, están sobrepasando temperaturas en Kiev de menos 20. Bueno, pues claro. Que por otra parte tampoco es excepcional, ¿eh? Quiero decir, no es que les ha tocado el año peor de los últimos 100 años, de la última centuria, no. Es decir, es algo, digamos, relativamente frecuente que en determinadas zonas de Ucrania, especialmente al norte, pues se alcanzan ese tipo de temperaturas en invierno de menos 20. O sea que bueno, efectivamente están teniendo un invierno duro y todo apunta a que todavía les queda. Es decir, estamos a principios de febrero, no olvidemos, febrero es un mes bastante frío. Van a seguir teniendo temperaturas bajo cero en febrero y en marzo. Bueno, es decir, que todavía les queda bastante. Fernando, aquí algo relativo a lo que presentabas en el inicio. Esta la publicación del día de hoy de Pavel Durov, el fundador de Telegram. Por aquí voy a acomodar esto un poquito más arriba. Bien. La publicación presenta lo siguiente. El día de hoy, hace unas horas, la policía francesa está registrando la oficina de X o Twitter en París. Francia es el único país del mundo que persigue penalmente todas las redes sociales que otorgan cierto grado de libertad. Telegram, X, TikTok. No se equivoquen, este no es un país libre. Estas las palabras de Pavel Durov, pero aquí la confirmación de la BBC sobre esto, Fernando. ¿Sí? Atención, esto en inglés, lo presentamos aquí traducido. Las oficinas de X son allanadas en Francia mientras el Reino Unido abre una nueva investigación sobre Grok. Y aquí la confirmación a partir de la publicación de Pavel Durov, si no, ni siquiera eso, por aquí. La empresa afirmó en un comunicado que estaba decepcionada pero no sorprendida y acusó a la Fiscalía de París de un acto abusivo. En Reino Unido, una nueva investigación. ¿Qué tal esto, Fernando, querido? ¿Peligroso o no? Peligrosísimo, porque, a ver, que quede claro una cosa, es decir, no es que Europa, Francia, a la cabeza, España, la Comisión Europea, que están detrás de todo esto, no es que de buenas a primeras han dicho, uy, qué malas son las redes sociales, que son todas norteamericanas, excepto Telegram, que es rusa de origen, aunque Pavel Durov va por libre. Es decir, no es que hayan dicho qué malas son las redes sociales, que están desinformando, que censuran, que hacen lo que les da la gana. No. Eso les importa un pimiento. Es decir, realmente lo que se quiere hacer es meterlas en cintura para que sea la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea las que puedan establecer esa censura directamente. Y, por lo tanto, controlar las redes sociales en su propio beneficio, no en el beneficio de los ciudadanos europeos. O sea, esto no va a dar más libertad de expresión, todo lo contrario. Esto no va a proteger más a los niños o a los adolescentes, para nada. Esto lo que va es a un control de la información absoluto y total, empezando por este tipo de cosas. Y un mensaje, en este caso de X, pues dirigido a Elon Musk diciendo, mira, no te pongas tonto, porque ya ves que te podemos hacer mucho daño. Claramente. Y esto es lo que estamos viendo, esto no tiene nada que ver. Además, es interesante que lo diga Pavel Durov, porque ahora mismo de las redes sociales así
más usadas, es decir, por ejemplo, WhatsApp como mensajería, Instagram, por ejemplo, Facebook, por citar de las que más conocemos, ¿no? En la que hay mayor libertad de expresión, pero de lejos, es en Telegram. Sí, sí, Esto no quiere decir que no también censuren cosas, que también censuran, pero la diferencia es abismal. O sea, en Telegram puedes contar un montón de cosas que, por ejemplo, en WhatsApp o en otros sitios o en Facebook no te dejarían. Es decir, esto que quede claro. Se está convirtiendo Telegram desde hace ya tiempo en una especie de isla en la que uno puede más o menos contar y comunicarse con otros y tener tus canales hablando de lo que te dé la gana sin mayores problemas, en general. Porque el resto, pues bueno, y además, como señala Pavel Durov, y lo tengo aquí delante el mensaje que ha mandado, está publicado en sus redes, sobre lo que ha hecho Pedro Sánchez, pero que están haciendo todos, todos más o menos van en la misma dirección. Y dice lo siguiente: el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en Internet. Anunciadas apenas ayer, estas medidas podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección. Aquí te explico por qué son una señal de alerta para la libertad de expresión y la privacidad. Importante también decir esto, la privacidad. Pues ya no se trata solo de que puedas o no puedas decir cosas. Se trata de que este control va a obligar a que tu privacidad prácticamente desaparezca. Y ahora vamos a analizar lo que dice Pavel Durov en este comunicado. Punto 1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación obligatoria de edad. Dice, esto no solo afecta a los niños, sino que exige a las plataformas usar controles estrictos como pedir identificaciones o datos biométricos. Es decir, estamos hablando ya de, eliminación de la privacidad. Y él mismo señala peligro, dice Pavel Durov, establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo la puerta a la recopilación masiva de datos. Lo que comienza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el discurso abierto. Efectivamente. Es decir, esto que están haciendo, claro, bajo el pretexto de proteger a los menores, que me hace mucha gracia, ¿verdad? Porque, qué casualidad, ahora les da por proteger a los menores. Es decir, cuando al final, si realmente los menores quieren meterse, van a poder hacerlo de muchas maneras. Es decir, y en última instancia, esto debería ser responsabilidad de los padres. Es decir, que son los que tendrían que determinar, y eso se puede hacer, es decir, el control del acceso a las redes sociales de los menores. Pero bueno, ya digo, esto es una excusa para terminar haciéndolo con toda la población. Dice Pavel Durov, segundo punto, responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de las plataformas. Si el contenido ilegal, odioso o dañino no se elimina suficientemente rápido, los responsables se enfrentarán cárcel. ¿Qué va a llevar esto? Pues lo que dice Pavel Durov. Peligro. Esto forzará a una sobrecensura. Las plataformas eliminarán cualquier cosa remotamente controvertida para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas. Toda voz podría ser la siguiente censurada si desafía el status quo. Efectivamente, es decir, si tienen una responsabilidad penal por algo tan, por ejemplo, discutible como son los delitos de odio, que es digamos, una forma de llamar de manera ambigua a un montón de cosas que te permite además calificar delito de odio, pues eso, prácticamente toda opinión crítica con lo que son las opiniones oficiales de los gobiernos europeos, pues claro, ¿qué van a hacer las redes sociales? ¿Qué van a hacer las plataformas? Censurar ellos.
Antes que te manden a la cárcel, censuro yo. Sigue hablando Pavel Durov. Dice, punto 3, criminalización de la ampliación algorítmica, de la amplificación algorítmica. Amplificar contenido dañino mediante algoritmos se convierte en un delito. Peligro. Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando puntos de vista opuestos y creando cámaras de eco controladas por el Estado. Se pregunta Pavel Durov. Exploración libre de ideas, desaparecida. Reemplazada por propaganda cruda. Efectivamente, es decir, claro, si los algoritmos o determinados algoritmos se convierten en un delito porque, digamos, dan paso a determinadas posturas, opiniones, pues el control por parte de los estados va a hacer que esos algoritmos desaparezcan y solo queden los algoritmos que benefician sus discursos. Es decir, y punto 4 y último, dice Pavel Durov, seguimiento de la huella de odio y polarización. Las plataformas deben monitorear y reportar cómo se alimentan la división. Y dice peligro. Definiciones vagas de odio podrían etiquetar la crítica al gobierno como divisa, llevando a cierres o multas. Esto puede ser una herramienta para suprimir la oposición. Estas, termina diciendo Durov, estas no son salvaguardas, son pasos hacia el control total. Ya hemos visto este manual antes. Gobiernos que usan la seguridad, entre comillas, para censurar a los críticos. En Telegram priorizamos tu privacidad y libertad. Cifrado fuerte, sin puertas traseras, resistencia a la intromisión. Mantente alerta. España exige transparencia y lucha por tus derechos. Comparte esto ampliamente antes de que sea demasiado tarde. Pavel Durov. Hay que decir una cosa, es decir, una cierta crítica a Pavel Durov. Bueno, en Telegram priorizamos tu privacidad y libertad. No, vamos a ver. Como todas las redes sociales así más o menos populares, la privacidad es mínima. Y la capacidad que tienen para, digamos, eliminar esa privacidad es grandísima. Es verdad que la privacidad de Telegram es mejor que la de WhatsApp, que la peor de todas, pero no es ninguna maravilla. Lo que sí distingue a Telegram porque Telegram es una mezcla de cosas, pero bueno, de WhatsApp, por ejemplo, o de Facebook o tal, es que hay más libertad de expresión, pero no la privacidad. Las cosas como son. Pero bueno, fíjate, este llamamiento que está haciendo Pavel Durov, que se puede discutir y todo lo que se quiera, pero que lo ha publicado ante lo que se nos está viniendo encima. Y lo que se nos está viniendo encima es el primer paso para una identidad digital, para un carnet digital. Y a partir de ahí se acabó el anonimato. Podrán registrar todo, absolutamente todo lo que haces. Pero yo no solo en las redes sociales, sino en Internet en general. Y se podrán meter en información absolutamente privada. Imaginemos el tema de los que cada vez es más importante, de la inteligencia artificial, de Grok, en este caso de Elon Musk, es decir, o de ChatGPT o lo que sea, donde mucha gente, por desgracia, cuenta sus intimidades, tal, no sé qué, pues también van a tener acceso a eso. Pero es que más grave aún de esto, es que encima, como tenemos unos gobiernos de chicha y nabo, cuya capacidad, te partes de risa, cuando te dicen aquello de protección de datos y tal en Europa, vamos, la protección de datos es para partirte de risa. De hecho, en España, Hacienda, que es lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona en España porque se trata de recaudar dinero. Es decir, por eso funciona. Bueno, pues lo que mejor funciona ha reconocido que han tenido un ataque, como siempre no se sabe de dónde, es decir, de hacker, en donde han cogido toda la información de los 47 millones de españoles. ¡Toda! O sea, que menuda defensa de la privacidad. Entonces, pues imagínate
Si a esta panda les damos el control de todos nuestros datos, pues bueno, pues van a usarlo como quieran, encima te lo van a hackear, quién sabe, es decir, porque nunca se sabe muy bien quién lo hackea, entre comillas, es decir, pero bueno, les echarán la culpa a los chinos y a los rusos, como siempre. Y bueno, pues sabrán todo. O sea, estamos ante un estado completamente distópico, orwelliano, donde van a controlar lo que dices, lo que haces, lo que gastas, lo que no gastas, pero ya no solo van a poder controlar, sino que en última instancia van a poder prohibir, van a poder decidir qué es lo que haces y lo que no haces. Por ejemplo, van a poder decidir en qué gastas tu dinero y en qué no lo gastas. Porque saben perfectamente, van a saber perfectamente en qué lo gastas. Por eso quieren eliminar el dinero, el papel dinero, es decir, el cash. Es decir, porque en el momento que eliminen el dinero normal y corriente, de los billetes y las monedas, pues entonces se acabó el anonimato. Si yo ahora voy a un cajero y saco unos billetes y saco 100 euros y me lo gasto por ahí en comer, nadie va a saber en qué me lo he gastado. No hay forma de saberlo. Pues bien, esto es lo que quieren que no pase. O sea, estamos ante un totalitarismo tecnológico brutal que nunca antes ha podido ser realizado porque no existían estas tecnologías. Ahora, con estas tecnologías, se puede realizar. A esto, al señor austriaco del bigote le hubiera encantado. Pero Fernando, si no recuerdo mal, este tipo de herramientas de control social solamente aparecían en China. Solamente los malvados chinos realizaban estas acciones de control a través de una moneda digital y determinaban la capacidad crediticia de cada quien a través del control de los gastos. Como en Europa, en la Europa libre, Fernando. Y democrática, sí, sí, la Europa libre y democrática. Pues nada, decir esta Europa libre y democrática, lo siento, pero hace mucho que dejó de ser libre y democrática, suponiendo que alguna vez lo fuera, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo que, a ver, una de las cosas que todo el mundo tiene claro, es decir, vamos, todo el mundo que está más o menos metido, da igual de la ideología que sea, es que lo que habitualmente llamamos la democracia liberal se ha acabado. O sea, esto ha fracasado completamente y está dando paso a regímenes que todavía no han terminado de tomar forma, están tomando forma. De ahí lo que hemos hablado de todas las distopías de Palantir, de Peter Thiel, de montar unas ciudades-estado dirigidas por corporaciones, en donde se eliminaría la política, tal y como la conocemos. Bueno, pues todo esto son pruebas, ensayos, pero que van todos en la misma dirección. Y que todos reconocen, el mismo Peter Thiel lo reconoce, dice, no, la democracia liberal esto ya no sirve, esto ha fracasado. Esto ya hay que tirarlo a la basura. Es decir, pues ahí lo tenemos. Steve Bannon, el día de hoy, sí, uno de los intelectuales y voceros del MAGA, hablando sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Atención a sus palabras. You're damn right. We're going to have ICE surround the polls come November. We're not. Estás exactamente en lo cierto. Vamos a tener personal del ICE, la policía paramilitar creada por Trump para la realización de deportaciones masivas. Vamos a tener ICE rodeando las estaciones de votación en las próximas elecciones. I'm going to sit here and allow you to steal the country again. And you can whine and cry and throw your toys out of the pram all you want. No vamos a dejar que nos roben otra vez las elecciones. Pueden llorar lo que quieran, pero... But we will never again allow an election to be stolen. Pero no vamos a dejar que nos roben las elecciones y para eso tendremos a los muchachos del ICE en los centros de votación. Muchachitos a menudo reclutados entre los llamados Proud Boys, ¿no? Estas organizaciones de la nueva extrema derecha abiertamente racistas, supremacistas, fuertemente armadas. Bueno, muchos de ellos metidos como empleados en el ICE, esta policía
Migratoria, podríamos. Exactamente, esta policía migratoria para las deportaciones de inmigrantes ilegales. A menudo imágenes vistas por ahí, recuerdo imágenes de estos muchachos con armas largas, con chalecos antibalas, vestidos como soldados, con algún tatuajito por acá, una crucecita. Ya. Posiblemente ellos ¿Te budistas. refieres a esa cruz que originalmente se utilizaba en la India? Seguramente Que alguna luego cuestión, un sí, país alguna cuestión europeo le dio un espiritual. significado distinto. Sí. Sí. Esvástica, algo así. Es Algo así. Bueno, ¿Será en que las son todos sesiones de votación. budistas o no sé? Sí. A las No, pero a estaciones de ver, votación, Fernando. está claro que estos hombres brillantes intelectuales no son. Pero dicho esto, claro, esto tiene su injundia. ¿Por qué? Porque aquí pueden pasar muchas cosas. Trump sabe perfectamente de antemano, vamos, esto ya, vamos, tendría que pasar poco menos que un milagro, que las elecciones de medio término las tiene perdidas. Viendo lo de cuántas elecciones de medio término ha ganado el partido que tenía la mayoría en ese momento, desde 1978 se lo ha pasado 2 veces. Es decir, que vamos, que se olviden. Y encima, con lo que no ha conseguido absolutamente nada, pues ya ves, no lo tienen perdido. Ahora bien, tal como está el patio, pueden pasar muchas cosas. Es decir, Trump, por ejemplo, entre las muchas cosas que puede hacer, una de ellas es, por ejemplo, provocar, como ha pasado en Minneapolis, era Minneapolis, ¿no? Sí, es decir, en Minnesota, sí. Bueno, pues como ha pasado allí y Ciudad de tal. Minneapolis, estado de Minnesota, efectivamente. Minnesota. Bueno, como ha pasado allí y tal, la protesta, represión y tal, bueno, pues esto lo puede hacer en más sitios y más a lo grande, con más crispación, más enfrentamientos, de tal manera que ya no se trate solo de, digamos, prohibir o intervenir en un estado, sino que el grado de caos sea tan grande que entonces Trump diga, bueno, señores, ante la situación de esta, pues cojo y declaro una situación de emergencia y las elecciones de medio término se tienen que suspender, por ejemplo. A Trump esto, vamos, no tiene ningún problema. Otra cosa es que pueda hacerlo o no, pero si puede, lo puede hacer perfectamente, porque no cree en todas estas cosas y además se comporta como un empresario, es decir, una mentalidad que no es política y entonces este tipo de cosas como que le dan igual. Otra cosa que puede hacer, aunque las pierda, es intentar gobernar por decreto y a la porra, es decir, paso de lo que diga el Congreso. Eso es más difícil, pero bueno. Pero también puede hacer otras cosas, sí que puede hacer muchas. Una es, y además le sirve para tapar los escándalos de Epstein y tal, una es crear una crisis militar o político-militar con Irán. Bueno, a ver, lo de Irán es una guerra pendiente, pero en Irán o en cualquier otro sitio. Quiero decir, que esto no es problema. De tal manera que la situación militar obligue a que el presidente en guerra pues de alguna manera también suspenda las elecciones hasta que mejore la situación, es decir, hasta que hay muchos recursos, porque no olvidemos, una de las cosas que ha estado soltando últimamente en Davos, y no solo en Davos, es, bueno, a veces hace falta una dictadura, las dictaduras no siempre son malas, las elecciones de medio término, pues a lo mejor, quién sabe, pues a lo mejor no se celebran, es decir, que ya ha ido soltando indirectas, de que, bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver porque, ya digo, lo que estamos viendo es pues lo que es la democracia liberal y lo que es las élites occidentales bastante al descubierto. Y ojo, y eso que de los archivos de Einstein, por ejemplo, los archivos de Einstein contienen muchas cosas. Es verdad que la parte, digamos, más deleznable, la parte más degenerada, degradada, es la parte que tiene que ver con los temas, digamos, sexuales, y no digo más porque no se puede, es decir, pero
pero ahí también se hablan de otras muchas cosas. Se habla de política y se ve cómo funciona la política, los chanchulleos de unos y otros, porque este señor, que era fundamentalmente un conseguidor, es decir, este no era quien mandaba, este era un tipo con muchas influencias, con muchas conexiones, que se dedicaba a poner en contacto y a hacer negocios, pero era fundamentalmente un intermediario. Es decir, y por ejemplo, en uno de los muchos cables va diciendo, o jactándose, decir, no, yo es que soy el hombre de los Rothschild, el representante de los Rothschild. Quiero decir, aquí estamos viendo muchas más cosas. Es decir, que no solo esto. Y cómo funciona la política de verdad. Y por lo tanto, es imposible que a nadie que no sea extremadamente ingenuo siga creyendo en la democracia liberal. Si es que no funciona nada de esto, todo es un paripé. Es decir, cómo funcionan realmente las cosas es de manera distinta, es por detrás del escenario. Y es lo que estamos viendo. Claro, y eso, ojo, hay que tener también muy claro que a pesar de la cantidad, más de 3 millones de documentos y tal, lo que está saliendo es la puntita del iceberg, pero una puntita muy pequeña. Porque de hecho, una de las cosas que ya ha dicho el Departamento de Justicia, los que han publicado esto, es decir, es que, bueno, hay por lo menos 200.000 documentos que son tan duros y son tan afectan a la seguridad nacional, digamos, como se suele decir, que de eso no se va a publicar nada. Y ojo, sí, estoy seguro de que tiene muchos más documentos incluso que el Departamento de Justicia, por ejemplo, la CIA o el FBI. Aquí, Fernando, una y de eso las no va a salir nada publicadas, la cual acompañada por mensajes de Epstein referidos a los túneles de la isla o la entrega por los túneles. Esto generaba dudas inicialmente, pero estas imágenes acompañando esos textos, esos mensajes, determinaron la existencia de un sistema de túneles por debajo de la isla, evidentemente para la entrega o la recepción de mercaderías, personas, incluso, ¿por qué no?, para el desecho de mercaderías o personas. Aquí las imágenes, ¿no? El grado de perversión, pero además de complejidad y, ¿cuál es la palabra? De planificación de la maldad en esta isla, ¿sí? De este esquema de tráfico sexual, de este esquema de pedofilia, además de todo lo armado, toda la red armada para estas barbaridades, con todo el mundo, por lo menos las clases dominantes occidentales, prácticamente todas, además un sistema de túneles por debajo de la isla para perpetrar estas barbaridades. Fernando, lo que llama para mí poderosamente la atención, por cierto, otra cosa en este caso graciosa, las acrobacias de los medios occidentales para de alguna manera presentar a Putin como el cerebro detrás de esto en los últimos 2 días. Por cierto, Putin no ha mencionado ni una sola vez en los 3,5 millones de publicaciones, en las 3,5 millones de publicaciones, no ha mencionado directamente, sí, en algunos casos. A ver, se le menciona, por ejemplo, en una comunicación de estas, en un documento se le menciona porque dicen, no me acuerdo los nombres, pero un parlamentario que luego, de la oposición, que luego ha tenido que salir por patas y que aquí se demuestra que querían dar un golpe de Estado a Putin. Es decir, pues claro, ahí sale. ¿Sale por qué? Porque Stein está hablando con uno. Exactamente. Claro, gente de Ucrania, claro, gente de Rusia opositora a Putin. ¿Cómo perpetramos un golpe de Estado? Un golpe de Estado, claro. Pero nunca ha implicado él en un ida y vuelta, como si prácticamente todos los líderes occidentales, por lo menos. Hay que decir, y esto y demás. No, esto después de, claro,
ahora viendo ¿cómo diría? Las excrescencias, es decir, lo asquerosos que son nuestros líderes occidentales, y esto no quita que los otros hagan otras cosas, pero se está viendo muchos memes, y esto lo habrá visto mucha gente, y es verdad, en la que dicen Putin, Xi Jinping, Ali Khamenei y Kim Jong-un no están en los papeles de Einstein, no hacían que se sepa. O sea, Einstein no sale diciendo, no, porque yo sé que Kim Jong-un hace estas cosas o qué tal. No, 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 no. Son las élites occidentales o relacionadas directamente con las occidentales, por ejemplo, la de los países del Golfo, que también salen ahí un montón de gente, empezando por Bin Salman, es decir, con chanchulleos varios. Hay que decir que aquí lo que estamos viendo es todo un entramado en el que el tema, digamos, sexual es una parte muy importante que se relaciona, obviamente, con el chantaje a políticos, empresarios y tal, porque una vez que les tienes filmados y demás, ya los tienes en tus manos, ¿no? Que tiene que ver con agencias de espionaje como el Mossad. O sea, yo creo que está bastante claro hasta qué punto el Mossad, y por tanto Israel, está implicada y controla la política norteamericana. Es decir, y luego los turbios asuntos con los que se apañan, digamos, las relaciones económicas, internacionales, los acuerdos y tal, que nosotros solo vemos como nos lo presentan, pero aquí estamos empezando a ver pequeñas cosas de cómo se cuecen de verdad y no tiene nada que ver. Es decir, los chanchulleos por debajo cuerda, que no son públicos, y aquí vemos de todo, pero nada bueno. Y lo Sí, estamos viendo. llama la Sí, atención, dime. Fernando, la cantidad de mensajes y la capacidad de este personaje nefasto, macabro, de establecer relaciones de confianza con personas de la más diversa índole, incluso de forma muy llamativa. Por ejemplo, Steve Bannon participaba en conversaciones, un referente de la nueva extrema derecha, en Sí. conversaciones muy detalladas con él sobre política. El Ujú. otro día recuerdo una de un intercambio de correos electrónicos con Noam Chomsky, Sí. en los cuales Noam Chomsky presentaba las razones de las dificultades del socialismo realmente existente en Venezuela. Mm. Eh, que a partir de algunos mensajes de Epstein, estábamos viendo el socialismo en Venezuela, un poco en broma los mensajes de Epstein, Sí. y respondía Noam Chomsky realizando un análisis crítico de la situación Ujú. en Venezuela y los errores cometidos por la revolución bolivariana. Ahora, que Noam Chomsky comenzara una conversación sobre el socialismo realmente existente, las Mm. dificultades de la revolución en Venezuela, un tipo como Noam Chomsky, un tipo brillante, uno de los intelectuales de izquierda más célebres de la segunda mitad del siglo XX, más allá de la opinión de cada quien sobre Chomsky, un tipo Sí, sí. muy formado, ¿no? A ver, aparte ya de sus opiniones políticas, no olvidemos que su aportación intelectual clave en creando lo que se conoce como la gramática generativa. Es decir, Efectivamente. ojo, eso es una aportación extraordinaria. El Quiero lingüista decir, de formación, por eso, bueno, sus aportes. Ahora, que comenzara Chomsky una discusión sobre Venezuela con un milmillonario pedófilo, con un multimillonario pedófilo, evidentemente respondía a el convencimiento de Chomsky de la seriedad de este claro. personaje o de que del lado de enfrente aparecía un interlocutor válido y no un multimillonario pedófilo, un milmillonario pedófilo al servicio de los servicios de la inteligencia israelí. Ujú. Así como Chomsky, Bannon y imágenes de Stephen Hawking, Fernando, Sí, el sí. físico, otra mente brillante del siglo Ujú. XX, en la isla, con su enfermedad degenerativa, en este caso ya ni siquiera intercambios
de correos electrónicos, sino rodeado de jovencitas en bikini, en traje de baño. Sí. ¿Dónde el sentido de esto, Fernando, que pudiera establecer relaciones con todo el mundo, generar la confianza de todo el mundo, ricos, pobres, izquierda, derecha? ¿Podría aparecer detrás de esto un mecanismo de convencimiento de alguna manera a través de la utilización de elementos de la psicología y que un esquema de inteligencia generase para cada quien una imagen de Epstein distinto Sí, y que de esta manera pudiera establecer estas relaciones con tanta gente tan distinta? sí, a ver, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero un pervertido como este, que bueno, pues seguramente es un psicópata, no lo sé, ya digo, pero bueno, pues podía tener mil caras. Es decir, y efectivamente, hablar de unos temas y presentar una imagen para un grupo de gente determinada, para otro otra distinta, y por lo que se ve es un tipo que sabía moverse muy bien, que digamos era un enorme relaciones públicas, es decir, que sabía relacionarse rápidamente con unos y con otros. Y En de las hecho, discusiones, Fernando, en las sí, discusiones a veces, en discusiones a través de correos electrónicos, algo ya de por sí llamativo, participaba en conversaciones sobre el derrocamiento de Yanukovych en Ucrania y la mejor estrategia para el establecimiento de un gobierno antirruso, hasta conversaciones sobre, bueno, las barbaridades hechas con sí, chicas sí, jóvenes, o el pasando socialismo en Venezuela, o sí, sí, sí. Pues el analfabetismo en África para un programa de alfabetismo, cualquier cosa. bueno, pues todo el tema de los fondos que hablaba con Bill Gates y JP Morgan para establecer una serie de, bueno, que es otro tema también delicado, hablando de digamos, enfermedades que se extienden por el mundo y que hablaban de este tipo de cosas antes de 2020. Y Quiero sí, decir, efectivamente claro, detrás de él un aparato de inteligencia, Fernando, brutal. generando el mensaje adecuado para cada quien en esta red de captación de personas tan distintas, pero tan exitosa. Yo con esa sospecha, sinceramente, porque llama la A ver, atención. claro, no, esto no es la obra de una persona individual, ni siquiera de una persona con Giselle Malwell, no olvidemos, asunto importantísimo, este está muerto, pero Giselle o algo así, Maswell, su compañera, digamos, está vivita y coleando, detenida, y esta señora, si no sabe el 100% de lo que hacía Einstein, pero por lo menos el 80% lo sabe, quiero decir, era su eh, ¿cómo diría yo? Es decir, la otra parte, es decir, que le ayudaba no solo en estos temas de carácter sexual, sino también en otras muchas cosas. Es decir, que sabe mucho. Y que por el momento no sabemos qué ha dicho, qué ha dejado de decir, pero no se ha hecho público y, y no sabemos, bueno, lo que parece es que se podría estar pactando pues lo típico, es decir, cuentas determinadas cosas y a cambio, pues te ponemos una condena rebajada o algún tipo de cosa de estas por parte de sus abogados. Es decir, ya veremos lo que quieren que cuente, porque esta es otra de las cosas que decíamos antes, es decir, que no pensemos que esto es algo así espontáneo, no, esto está teledirigido. O sea, nos han enseñado lo que querían enseñarnos dentro de una lucha política entre las élites norteamericanas en la que, digamos, los demócratas serían la parte visible de unas élites políticas determinadas y los republicanos, sobre todo los trumpistas, de otras. Por ejemplo, ahora mismo detrás de Trump están todas las tecnológicas. Acuérdate de esa famosa imagen en su toma de posesión con todos los grandes varones de las tecnológicas allí presentes. Pues qué casualidad que de los que más salen son justamente estos varones de las tecnológicas, empezando por Elon Musk,
pasando por Peter Thiel, siguiendo con Bezos, por Sam Altman, todos estos están ahí y salen un montón de veces. Qué casualidad. No es casualidad. Es decir, están atacando al trumpismo, es decir, al propio Trump, al trumpismo y a la parte de las élites globalistas que le están apoyando. Porque ¿cuántos nombres, por ejemplo, cuántos nombres concretos y empresas concretas por el momento han salido del complejo tecnológico militar? Pues yo no he oído ninguna. Militares, no. Pero No, sí Palantir y sí mucho claro, de pero Silicon Valley directivos de aliada. Boeing, directivos de Raytheon, ¿a que no han salido? No, cierto. Qué casualidad. ¿Y qué pasa? Que no tenía relaciones Einstein con estos hombres. Si tenía relación con todo el mundo. Es decir, por eso te digo que han sacado lo que han querido sacar. Sí. Esto que lo tengamos claro, que estamos viendo los efectos de una lucha política interna brutal entre las élites mundiales. Y nos están mostrando lo que quieren mostrarnos. That is wrong. Aquí Thomas Macy, Uno de los pocos, sucesor, sí, de y uno de los Trump, pocos que medio honestos que hay en Estados Unidos. un republicano, pero a favor de la difusión, uno de los promotores de la difusión de todos los archivos ligados al caso Epstein. Según él y según muchos conocedores, presentaron solamente una pequeñísima parte. Incluso sin dudas presentaron información a sabiendas falsa para generar la desacreditación de todo el proceso, sin dudas. Bueno, esto como cortesía de nuestro canal amigo Guerras y Geopolítica, el mejor canal en Telegram sobre geopolítica, no lo desaprovechen si pueden. Esto lo dicho el día de hoy, bastante interesante sobre esta cuestión. That is wrong. Do not let the Senate muck this bill up. And if you're a party to that in the Senate, you are part of this cover-up that we are trying to expose. I am sorry if one of your billionaire donors is going to get embarrassed because he went to Rape Island. That is what they have coming. In fact, they need to be on the other side of bars, a lot of them. Some of them will be embarrassed, but some of them need to go to prison, and the survivors know that. So how will we know if this bill has been successful? We will know when there are men, rich men, in handcuffs being perp-walked to the jail. And until then, this is still a cover-up. Bueno, este es su discurso en defensa de la ley para la publicación de todos los archivos, hasta el momento ley no aprobada. ¿Cuán probable esto, Fernando, en tu opinión? 1.000 millonarios en Fíjate, va a ser difícil de ver. No digo que no pueda caer alguno, de vez en cuando algún rico cae. Acordémonos, pues cuando la crisis del 2008, pues algunas de las grandes empresas cayeron, empezando por Lehman Brothers, que fue empezando por otra empresa en la que trabajó durante mucho tiempo Epstein, Bernstein, lo pronuncio fatal. Quebrado el banco de Lehman Brothers. El banco. Pero ¿qué ejecutivo, qué millonario encarcelado? Por ejemplo, los de Enron. Los de Enron, que recuerdo, se fueron a la cárcel. Pero otra gran empresa que quebró, pero además haciendo todo tipo de fraudes, en fin, delitos de todo tipo condicional. Alguno cae, pero a ver, lo que estamos viendo es, con todo esto que está saliendo, que se sepa, digo, hombre, solo con estos documentos ya hay materia para que al menos la policía, la familia, etcétera, estén investigando a un montón de personas. Y, hombre, y alguno ya tiene hay tantos elementos como para que fuera detenido. Y no hemos visto detenido a nadie. Es más, de lo poco que yo por lo menos conozco, de gente que por lo menos ha dimitido, porque ni siquiera han dimitido,
ha sido en Europa. Pues un consejero en Eslovaquia, de Robert Fico, que está metido también en estos líos, ya ha dimitido, o lo han cesado, y lo han presentado como dimisión. Pero bueno, lo han echado. Es decir, y luego ha dimitido otro que está metido hasta aquí, que es un británico, a ver si me acuerdo, Mandelson, Sí, el sí, que fue uno de los, embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Bueno, pues que es efectivamente, Lord y tal, no sé qué, pues también ha dimitido. pero Pero de poco, o sea, que cárcel. lo poco que han dimitido encima ha sido en Europa. Y además Es por decir, que, iniciativa propia, no claro, por no, requerimiento no, no, legal, no, ¿no? no, nada. O sea, y dices, bueno, oiga, y todo esto, ¿en qué se traduce? Porque por el momento en Estados Unidos ha salido, pero debería haber habido alguna detención ya. Porque algunos, Estimado a ver, Fernando, recién vos realizabas un análisis sobre la censura. Contra la censura, los demoledores y las demoledoras nos pueden acompañar en Patreon, una efectivamente. plataforma independiente en la cual generamos un canal en el cual presentamos lo que no podemos presentar en este canal, por sobre todas las cosas, reacciones, la mayoría de ellas con Fernando, la última sobre Roy Cohn, el siniestro mentor de Donald Trump, también sobre inteligencia artificial, todas las semanas algo nuevo, sobre el sionismo, sobre la doctrina nuclear rusa, con análisis de nuestra parte sobre la base de entrevistas, películas, conversaciones, debates, todo tipo de materiales o de contenidos analizados por nosotros con total libertad. Esto en Patreon, no lo desaprovechen. Lo que no podemos Sí. presentar en este canal por la censura, lo presentamos allí. Y dicho esto, Fernando, lo último, aquí imágenes del día de hoy de este encuentro. Querría tu opinión sobre esto, Fernando. Vamos a ver. Fotografías del encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya de salida en los últimos meses de su mandato, y Donald Trump, hasta hace poco enemigos irreconciliables, pero hoy muy cercanos en las fotos, en los mensajes posteriores de ambos, en las conferencias de prensa, muchas sonrisas. ¿Cuál es el significado de esto, Fernando? Bueno, pues bueno, digamos que habrán hablado, tampoco tenemos información estricta de lo que han hablado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Efectivamente, tú señalas que Petro ya está de salida, quiero decir que ya está terminando su mandato y por el momento le ha dicho que no tiene ninguna intención de presentarse, porque no recuerdo, esto lo sabrás tú mejor que yo, los mandatos presidenciales en Colombia sí que puedes presentarse, no son como en No, Estados uno Unidos. solo. Mi hija, mi nieta, mi yerna, nuera. Entonces, repartidos en el mundo porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron. 35% del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza y no la codicia. Bueno, a ver, la tarea que tiene Petro es hercúlea, quiero decir, porque por desgracia, bueno, el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, bueno, todo lo que ha sido la violencia en general, orquestada fundamentalmente por el Estado y por los que ocupaban la presidencia antes de Petro, fundamentalmente por Uribe y el uribismo, pero no solo, todo el tema de los paramilitares, etcétera, muchos de los cuales se están acabando de mercenarios en Ucrania. Bueno, pues claro, esto
Es el gran problema. Es decir, como pasa también en México, es que la clase política dirigente está al servicio de los intereses de Estados Unidos y del narcotráfico, porque no olvidemos una cosa, que esto es un gran negocio, pero es un gran negocio de Estados Unidos. O sea, hay más gente que hace negocio, pero los principales, digamos, beneficiarios del narcotráfico, los principales interesados de que realmente el narcotráfico no se acabe nunca, es Estados Unidos. Y sus dirigentes políticos y sus bancos, que son los que, a ver, los narcotraficantes, el dinero no lo terminan metiendo debajo de la cama. Es decir, que lo lavan. Bueno, ¿Y dónde lo lavan? Pues lo lavan en los bancos y se les ha pillado muchas veces lavándolo, ¿eh? O sea, que esto tampoco estamos descubriendo nada. Y bueno, ¿qué es lo que hace Estados Unidos cuando encuentra? Me acuerdo una vez que pillaron, fue un caso de estos muy, muy gordo, creo que fue al HSBC en Estados Unidos, que le pillaron lavando no sé cuántos millones, una brutalidad, de los cárteles de México creo que eran. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues le pusieron una multa, llegaron a un acuerdo con el gobierno norteamericano, le pusieron una multa que es siempre muy inferior a lo que ganan haciendo el lavado, con lo cual les sale rentable. Pues sí, está claro, es decir, esto es un negocio sí. que beneficia Yo a de Estados acuerdo con Unidos tu de mil maneras. Sí, de acuerdo con lo de Estados Unidos y de acuerdo con con los desafíos hercúleos de Petro en Colombia. Ahora, la reunión con Trump evidentemente no responde a la búsqueda de acometer un golpe contra el narcotráfico, porque Trump patrocina esto como cualquier presidente de los Estados Unidos. Quizás responda a la búsqueda de alguna manera, o si no un perdón, por lo menos una reconciliación antes del final de su mandato y una situación personal un poco más sencilla en el futuro. ¿Sí? Recordemos lo sucedido con Maduro. No. Y lo que tú dices, es decir, digamos que calmar la ira de Trump y que deja a Colombia, digamos, en un segundo plano y se dedica a Groenlandia y otras cosas. Es decir, no olvidemos que es verdad que en una se llama algo así como el club de no sé qué, alfalfa, tal cual, como suena, es decir, que hace una reunión anual y tal, en donde van muchos políticos, entre ellos el presidente y tal, y bueno, hacen bromas porque es una reunión, digamos, de carácter humorística, ¿no? Entonces, pues, hacen bromas los políticos y tal, y una de las cosas que ha dicho Trump, la típica broma que la dices en broma, pero también en serio, es, no, bueno, no sé quién ha dicho, o le pregunta a un periodista, no, ¿cuándo se va a anexar y tal a Groenlandia, que será el estado número 51? Y dice, no. El estado número 51 será Canadá. El estado número 52 será Groenlandia. Y el 53 Venezuela. Bueno, sí, ahora, son bromas que no son tan bromas. Sí, no, de acuerdo. Desde una perspectiva personal y humana, lógicamente él querrá un futuro propio y familiar, como cualquiera de nosotros, más apacible, pero lamentablemente en este momento del mundo y más en América Latina, si alguien quiere realizar una contribución a la lucha contra la creciente opresión en el marco de la transición del mundo, del orden mundial unipolar hacia el orden mundial multipolar, las cuestiones personales, la vida propia, debe aparecer en un segundo lugar, Fernando. Los líderes deberían aparecer dispuestos al sacrificio último, a la muerte, por lo menos los líderes revolucionarios realmente. El problema aquí, que, claro, es decir, no es lo mismo alguien que, digamos, no tiene familia así directa, o sea, que no tiene marido, mujer, hijos y tal. Claro, es que el problema es que esta gente sin escrúpulos te amenazan a la familia, como los peores mafiosos. Es decir, entonces, claro, ya no depende, o sea, no es que te la juegues tú, bueno, yo me la juego, pero lo que no quiero es que maten a mis hijos. Es decir, porque mis hijos no tienen por qué jugársela. O sea, es una situación muy complicada que yo no tengo clara.
Y yo creo que sobre todo lo que ha ido Petro es, pues eso, a templar gaitas, como decimos aquí, a tranquilizar las cosas. Bueno, decirle a Trump que no se preocupe, que se dedique a otras cosas y tal. Que, bueno, y ya digo, bajar un poco la temperatura y poco más, porque y que no sea, que no se convierta Colombia en una de las prioridades de Trump, pues lo que estamos viendo. Ahora mismo Trump es un síntoma y lo que estamos viendo es un imperio que a través de Trump ya ha franqueado todos los límites que le quedaban, que no eran muchos, y ahora ya está dispuesto a cualquier cosa de cualquier manera, y ni siquiera lo esconde o lo camufla. Y eso es lo que estamos viendo. Si se acabó el pseudo respeto al derecho internacional, a organizaciones de todo tipo, ya hago lo que me da la gana. Lo dijo Trump. Es decir, a mí el derecho internacional soy yo. Es decir, punto. Es decir, y claro, ante un imperio desatado, pues es normal que uno quiera, digamos, tranquilizar a ese imperio, porque te puede hacer cualquier barbaridad. Ya no solo que te lo haga a ti, y que te lo hace a tu país. El problema no es ese. Es decir, ya no es solo que, bueno, pues me lo hace a mí. No, es que coge y dice, no, es que pongo unas sanciones o bombardeo y machaco lo que sea. Claro, que es el problema que tiene Venezuela. Más allá de lo que se piense de las, digamos, claudicaciones o que ha tenido que hacer el actual gobierno de Venezuela frente a Trump. No olvidemos, es que el gobierno actual de Venezuela está amenazado varias veces y de forma explícita de que si no hacen lo que quiere Estados Unidos, bombardean. Y bombardean a lo bestia. Ya lo han dicho. Y el problema ya no es que bombardeen a los líderes o que rapten al presidente. Es que van a bombardear lo que les dé la gana y van a matar civiles todo lo que quieran. Claro, entonces, es que tienes un chantaje que es lo terrible, ¿no? De un imperio mafioso que lo que está diciendo es o haces lo que yo quiero o no es que yo te mate a ti. Es que voy a hacer una carnicería de tu población. ¿No? Ante eso, ¿qué haces? Pues es muy complicado. Pues lo que más o menos parece que está haciendo Venezuela. Es decir, bueno, pues ceder, vamos a esperar y vamos a, como es un imperio en decadencia que le está derrumbando, no le vamos a provocar y dejemos que se caiga. Y a ver si suerte y las luchas internas terminan haciéndolo reventar. Pero es que tampoco tiene muchas más opciones, ¿eh? No olvidemos que ahora mismo Estados Unidos ya no tiene ningún tipo de límite y cortapisa y que te bombardea a la menor. Aquí las imágenes del día de hoy, de las palabras a los hechos. Una operación decretada por el presidente Petro, una operación de las Fuerzas Armadas colombianas, hoy mismo en el Catatumbo, región de Colombia, contra el grupo guerrillero o disidencias del ELN, el grupo guerrillero conocido como el Ejército de Liberación Nacional, y disidencias de las FARC. La mayoría de ellos participaron en los acuerdos de paz, pero todavía una parte participa en actividades subversivas, entre comillas, y delictivas, subversivas contra el poder establecido y delictivas en pos de las ganancias, ¿sí? Grupos guerrilleros narcotraficantes también, sumado a grupos paramilitares narcotraficantes también. La droga metida en todos lados, el negocio de la droga, no la droga en sí. Bueno, y hoy esto como parte, evidentemente, de las promesas acordado por Petro, ¿no? Que digamos que el gobierno más o menos de Nigeria, por ejemplo, acaba de dar el visto bueno a que por el momento un pequeño contingente de tropas norteamericanas entre en Nigeria supuestamente a atacar a los yihadistas de Boko Haram y parecidos. Veremos en qué acaba. Pero quiero decir, Estados Unidos ya se mete donde le da la gana. Sí, y nadie está dispuesto a decirle que no. Nadie digo de los entre la negociación astuta
y la capitulación, lo cual a menudo genera una situación incluso peor. Cuando uno retrocede, capitula, estos acometen con más fuerza. Si uno, por el contrario, realiza un avance temerario, a menudo también colisiona con la realidad, colisiona con, ¿no? Colisiona con la verdad de un Efectivamente, pero poder nuclear desbocado. Entonces, el punto exacto en una situación tan difícil, siempre muy difícil, muy complejo en este momento. muy complejo, pero ¿quién ahora mismo está en condiciones de decirle que no a Estados Unidos? Potencias nucleares. No hay más. Es decir, son los únicos que, y ni siquiera todas, es decir, Rusia, China, la India, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor Brasil, que no es potencia nuclear, pero bueno. Pero por señalar a alguien del continente americano, pero son muy pocos los que les pueden decir que no. Y decir, no, ahora te vas a enterar. Y yo me planto. Y entonces Trump, que al fin y al cabo es un matón de barrio, es decir, y los norteamericanos dicen, ojo, fíjate, nos han pegado un palo, han dicho que no, pero son muy pocos. Es decir, Sí, entonces, y claro. desunidos y en repliegue, más difícil aún, ¿no? Querido Sí. Fernando, un placer como siempre. A los demoledores y a las demoledoras, perdón por mi voz, producto del aire acondicionado a todo vapor del avión el día de ayer. Yo encima con 20 horas de vuelo, por eso un poco Oh, cansado, todo un poquito improvisado, pero bueno, nosotros desde acá realizamos un enorme esfuerzo para poder presentar esto todos los días, incluso tras un viaje tan largo como el de ayer. Querido Fernando, como siempre, un abrazo. A Beatriz Pulido y nuestros igualmente. moderadores, mil gracias. Hasta el domingo juntos nuevamente, ¿verdad? Efectivamente. Hasta el domingo. Chau, Hasta chau. luego.